te voy a explicar un concepto muy importante para que como fisioterapeuta aprendas a aplicar los conceptos de disfunción visceral y cómo repercute en la espalda. Esta teoría se llama la teoría de los 5 elementos, viene de la medicina oriental y te lo voy a explicar de una forma occidentalizada, ¿de acuerdo? Para que la entiendas bien y para que la sepas aplicar sin necesidad de tener que estudiar medicina oriental o medicina china. De alguna forma los dos mundos, el mundo oriental o el pensamiento oriental y el pensamiento occidental se pueden juntar y lo podemos sacar provecho para tratar muchos problemas de espalda que desde otros puntos de vista se vuelven muy rebeldes, ¿no?, al tratamiento convencional de terapia manual. Bien, este concepto de medicina, de la teoría de los 5 elementos, te lo explico mediante un vídeo, de una forma más gráfica. De alguna forma los orientales entendían la vida como un flujo de energías. Para ellos todo es energía, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que pensamos son diferentes formas de condensación de energía. Y nuestro organismo lo entendían igual, donde fluía la energía de una forma ordenada. Idearon que había 5 grupos de órganos, órgano macizo, órgano hueco, como ves en la pantalla, y que el flujo de energía entre ellos siempre era en ese sentido, de una forma cíclica e indefinida. 2 ciclos de estos que ves en la pantalla durante el día, siempre de órgano macizo a órgano hueco. Bien, para los orientales entendían que estos ciclos no solamente estaban en nuestro organismo, sino que se pueden extrapolar a todo en la vida. Por ejemplo, al clima, al devenir del tiempo. La primavera le correspondía al hígado y vesícula biliar, al elemento madera. El verano le correspondía al intestino delgado, sistema cardiocirculatorio, el elemento fuego. El estío, esa época de transición entre el verano y el otoño, a final de agosto, esa época húmeda, que la conocen sobre todo los agricultores, pues estaba asociada a el estómago, bazo, páncreas. En ese momento del año era donde la energía era máxima en estos órganos y no podía dar problemas. Luego venía el otoño, por supuesto, asociada al pulmón, intestino grueso, y luego finalmente al invierno, asociado al riñón y vejiga. Todos estos ciclos, también del tiempo, son completamente periódicos e indefinidos, y van asociados, van parejos a la circulación de energía también en nuestro organismo, entre nuestros órganos, entre esos 5 grupos de órganos. Otro concepto importante que deriva de la teoría de los 5 elementos era que cada grupo de elementos se veía alterado o perjudicado por algunas emociones concretas. Al hígado y vesícula biliar, el elemento madera, sobre todo en primavera, pues se le veía alterado el estrés, por crispación, por disgustos, por amarguras, por traumatismos emocionales no asumidos o no digeridos. Esto afectaba, desequilibraba la energía de hígado y vesícula biliar. Si era en primavera, pues todavía era un órgano todavía más predispuesto, ¿no? Pero sobre todo estas emociones, quédate con que alteraban el flujo energético en este grupo de órganos del elemento madera, hígado y vesícula. Al elemento siguiente, el elemento fuego, intestino delgado, sistema cardiocirculatorio, se alteraba por la ansiedad, preocupación, el narcisismo emocional, la necesidad de demostrar la parte más positiva de uno mismo a los demás, siempre vinculado al sentirse amado o no amado. Eso puede alterar el funcionamiento del intestino delgado, sistema cardiocirculatorio. El siguiente elemento, el elemento tierra, que es el estómago, bazo, páncreas, se vería afectado, según la medicina oriental, por la duda, por la obsesión. Sobre todo el estómago, la obsesión con el trabajo, el no desconectar del trabajo, y el bazo, páncreas, la obsesión con más temas emocionales, por ejemplo, temas familiares. No desconectar, por ejemplo, de un divorcio, de una situación personal, familiar, que no te deja disfrutar de la vida, ¿no? Eso sería lo que afectaría al bazo, páncreas. La emoción que afecta al pulmón, intestino grueso, más aún si está en otoño, sería lo ideal, ¿no?, para que se fuera alterado. Es la tristeza, la melancolía, el sentimiento de culpa. Va a ser un tipo de emociones que alteran la energía, el flujo de energía en pulmón e intestino grueso. Y finalmente, las emociones que alteraban al elemento agua, al riñón y la vejiga, son emociones vinculadas al miedo, a la falta de autoestima, a la desesperanza, sobre todo en el caso de la vejiga, el no ver el futuro despejado, la sensación de impotencia para resolver problemas que te acobardan. Todo esto acaba repercutiendo al riñón y vejiga. Luego todo esto es un poco más complejo porque unos grupos de órganos se interrelacionan con otros, y una emoción que afecta a un órgano, a un grupo de órganos, puede acabar afectando a otros. Esto te lo explico posteriormente. Pero en definitiva, para la medicina oriental, todos son el flujo de energías entre extremos.
el yin y el yang famoso, ¿verdad? El yin sería lo propio del elemento agua. El yang, el elemento opuesto. El elemento agua, el elemento fuego. El invierno, el verano. El frío del invierno, el calor del verano. Siempre el equilibrio entre opuestos. La noche sería propia del elemento agua, también el color negro. El día, donde el momento del día donde el sol está más alto, correspondería al elemento fuego. Todo lo que fluye alrededor son los diferentes ciclos de energía durante el día. El amanecer a mediodía, cuando el sol está más alto. Y el final del día, cuando llega otra vez al elemento agua, al riñón vejiga. Todo son ciclos de energía para la medicina oriental, incluso hasta las etapas de la vida. Para la medicina oriental, el niño recién nacido correspondería al elemento agua, donde todo es yin, es puro potencial, poca energía pero mucho potencial, y según se va desarrollando hasta la plena juventud, que sería el elemento fuego, pues pasa por esa etapa de adolescencia, ¿no? que sería el elemento madera, el hígado, vesícula y biliar, el elemento de la impetuosidad y de la intolerancia, de la rigidez también en la adolescencia. Y luego el siguiente ciclo se completa con la edad más madura, serían los 30 y tantos, ese momento de equilibrio entre uno y otro, ese estío de la vida, la etapa ya madura, la gente mayor, y la ancianidad y la muerte. Ese ciclo se va repitiendo de forma indefinida para la medicina oriental. En definitiva, todos son ciclos de energía entre opuestos, entre el yin y el yang. Es importante también este concepto de los 5 elementos para entender que hoy en día la forma de pensar, la sociedad en la que vivimos, muy educada a movernos entre la competitividad, la planificación de todas las situaciones, es decir, siempre viviendo de cara al futuro, del presente hacia el futuro, diríamos que nos hace vivir mucho en esta dinámica. El estrés de hoy en día, que afecta a la vesícula biliar, va implícito a que estamos siempre con la ansiedad del futuro, la ansiedad del estrés de hoy en día. Vivimos mucho en esta dinámica. Antiguamente me refiero a hace un siglo, antes de esta etapa de la modernidad y del estrés de vida, las personas vivían más en esta dinámica del pasado, que estaría aquí, la tristeza, la melancolía del pasado, del presente al pasado, siempre viviendo el presente con respecto a tiempos pasados siempre fueron mejores. Si vemos entonces el luto, cuando alguien se moría en la familia, se guardaba durante varios años, recordando a esa persona que ha muerto. Hoy en día casi nos dicen que cuando un familiar se muere hay que pasar página rápido, hay que mirar el futuro con optimismo de una forma muy rápida. Ni una ni otra cosa son mejores o peores, son diferentes formas de abordar la vida. Hoy en día siempre lo vemos todo con respecto al futuro, con respecto a lo que ha de venir es mejor. Por eso, por ejemplo, en la unidad familiar, hoy en día el eje de la familia, el centro de la familia, es el niño que tiene todo el futuro por desarrollar, es la belleza, es la juventud. Antiguamente, en la sociedad que vivían del presente al pasado, el eje de la familia era el que representaba la tradición, el pasado, el respeto al anciano de la familia. Tal vez ya no hacía nada, no tenía una valía material en cuanto a que no era productivo, pero sin embargo era el eje de la familia, había un respeto por ese anciano de la familia. Las fiestas se vivían con recogimiento, con sensación hasta de cierta tristeza y de culpa. Hoy las fiestas se viven con puro jolgorio, con efusividad, con incluso un exceso de alegría, ¿no? Son diferentes formas en cómo afrontamos la vida, antes y ahora. Y esto es fundamental, porque esto nos va a inducir a que hoy en día todos los problemas, la forma en la que pensamos y abordamos y pisamos el suelo, están siempre impregnadas de esta sensación de cara al futuro, de la ansiedad de lo que tiene que venir, de la planificación. Fíjate que sacamos hipotecas para pagar un piso a 40 años. Pensamos a 40 años. Antiguamente jamás pensaban en ese tipo de dinámica. Como mucho la cosecha del año siguiente. Pensaba mucho más con respecto al pasado. Esta forma de pensar que tenemos hoy en día condiciona desde qué punto de vista enfermamos. Hoy el estrés, bajo esta forma, como te digo, que abordamos la vida hoy en día, condicionan que muchos de los problemas comienzan en el hígado y la vesícula biliar. Antes una muerte generaba tristeza y depresión, y hoy en día una muerte casi la abordamos
como con enfado, como con intolerancia. Si se mantiene el tiempo, todas las intolerancias y todos los enfados pueden acabar de producir síntomas en el riñón y vejiga, porque la energía que pasa del riñón y vejiga hacia el hígado se corta aquí y un estrés mantenido en el tiempo, aunque a corto plazo afecta al elemento siguiente, a largo plazo afecta al anterior. Estas son teorías un poco más complejas de la teoría de los 5 elementos, pero la uso un poco para remarcarte que hoy en día vivimos siempre en esta dinámica y por tanto, y por ese motivo, el hígado y la vesícula biliar son el primer elemento que se altera ante muchos avatares de la vida, ante muchas contrariedades de la vida. Las vividos como una agresión, como un estrés. Antes lo hacían de otra forma. Entonces, entender esto es importante para entender cómo hoy quizás el órgano fundamental, sobre todo de la gente joven, en esta sociedad del estrés, el órgano fundamental a cuidar, en primer lugar, es el hígado y vesícula. Luego, evidentemente, los otros también, porque son órganos que van a soportar este mal funcionamiento. Todo está interrelacionado, pero el primer órgano donde se agrede por el estrés de vida y por cómo pensamos es el hígado y vesícula biliar. Por eso te pongo también a continuación un vídeo, lo veas un poco más de forma más gráfica, cómo afecta el estrés a través de esa teoría de los 5 elementos. El estrés, como te decía, hay emoción emparentada con enfado, la crispación, que acaba produciendo ansiedad. Este estrés afecta en primer lugar hígado y vesícula biliar, como te estaba diciendo, y puede dar síntomas propios de hígado y vesícula biliar, piel grasa, que te suba el colesterol, que te alteren las transaminasas, digestiones lentas, pero lo que va a provocar también son dolores reflejos del hígado y vesícula. En primera instancia, luego alteración del intestino delgado, con sus propios síntomas y sus posibles dolores reflejos. Pero un hecho importante es que está el elemento amortiguador, que es el elemento tierra, que es el del estío, estómago y bazo páncreas. Este elemento va a hacer de amortiguación entre el hígado y la vesícula biliar. Por eso muchas veces el estrés a corto plazo, incluso antes de que afecte a intestino delgado, sistema cardiocirculatorio y sistema nervioso, puede afectar al estómago. El estrés laboral afecta antes al amortiguador, que es el estómago, y posteriormente lo va a hacer sobre el sistema nervioso, intestino delgado y sistema cardiocirculatorio, pero el estómago y bazo páncreas se ponen de amortiguador. Por eso verás que muchas personas cuando beben alcohol, el alcohol no hace daño directamente el estómago lo aguanta, pero hace daño al hígado y secundariamente hace daño al estómago, por la repercusión que tiene el hígado sobre el estómago. Y con el estrés pasa lo mismo. Luego a largo plazo, como te he indicado anteriormente, el estrés acaba afectando al riñón y la vejiga, acaba agotando al organismo. Nosotros vivimos ese estrés, entendemos el estrés desde un punto de vista fisiológico, nos sube la segregación de adrenalina y noradrenalina, aumenta el trabajo tiroideo, pero a largo plazo, para sostener este estrés, aumentamos los niveles de cortisol segregado en las suprarrenales para mantener estos niveles de estrés, ¿verdad? Pues bien, desde el punto de vista de la medicina oriental, lo ven con esa interrelación de órganos. En primer lugar, hígado y vesícula biliar. En segundo lugar, la amortiguación de estómago, bazo, páncreas. En tercer lugar, afectación del elemento siguiente, elemento fuego, sistema nervioso, sistema cardiocirculatorio, intestino delgado. Esto se hace muy rápido. Y luego ya, si el estrés se mantiene en el tiempo, el organismo se acaba agotando, porque se ve afectado el riñón y la vejiga, que es como en medicina china es como la batería del organismo, ¿vale? Esto te lo explico un poco para que entiendas que no solamente un órgano, una víscera se ve afectado solamente por una emoción o también por algunos alimentos que lo alteran, sino que la interrelación compleja entre órganos que estudia la medicina oriental puede provocar que primero se afecte un órgano y más tarde se afecte, por ejemplo, como te explico en este caso del estrés, el órgano anterior o los órganos anteriores, el elemento agua respecto al elemento madera de hígado y vesícula biliar. Esto conformaría la teoría de los 5 elementos, que es importante a un fisioterapeuta porque, como cada órgano y cada víscera tiene también repercusión sobre una zona de la espalda, si conseguimos hacer que este flujo de energía alterado se equilibre con plantas medicinales, con oligoelementos, con una correcta alimentación y haciendo que el paciente se haga consciente de su situación emocional, de su estrés, por ejemplo. Si el paciente se hace consciente de esto, es más fácil que ponga remedio, que se cuide la comida, que tome las plantas medicinales, que haga ejercicio, que es una buena forma de combatir el estrés. Siempre que el paciente se haga consciente de su situación emocional, es fundamental para que ponga herramientas o remedios a la hora de combatir las repercusiones que tiene este estrés o estas situaciones emocionales sobre la espalda.
Entonces, es una ayuda a entender este concepto de la teoría de los 5 elementos muy importante para ti como fisioterapeuta, porque además de tu terapia manual a la hora de recuperar una contractura, un bloqueo articular, una rigidez, lo que sea, puedes ayudarte de las disfunciones viscerales asociadas y ayudar a estas disfunciones viendo qué posibles emociones están implicadas y con qué alimentos debes de ayudarle o qué alimentos debes de retirar para ayudarle y qué plantas medicinales vas a aplicar para conseguir este flujo de energía se regularice lo mejor posible.